Miren gente, como creyentes a veces nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Dios nos guía? ¿Dios es quien me habla? ¿Dios es el que está en esta situación? ¿Por qué Dios? ¿O será que es algo más? ¿O será que soy yo pensando que es Dios y vivo con un amigo imaginario? ¿Qué será? Y si ustedes se han hecho estas preguntas, gente, no sé si ya han tenido éxito en la vida o lo que el mundo le llama éxito. Cuando se llega allá es un lugar bastante oscuro y frío. Y no solo es oscuro y frío, sino que allá, en el éxito carnal, en el éxito de este mundo, a usted le habla Dios, de acuerdo al resto. Cuando usted tiene éxito, Dios tiene grandes propósitos para usted. Dios está con usted. Usted es un gran hombre de Dios, un guerrero. Se los digo por experiencia. Eso lo escuché muchas veces. Pero ¿y cuando las cosas van mal? ¿Sigue siendo Dios el que está ahí? ¿Sigue habiendo un propósito? ¿O será que Dios abandonó? Pero si Dios es un Dios que no cambia, si Dios da un propósito, no puede cambiarlo. De la misma manera que Dios no ha cambiado con la nación de Israel, aún con su idolatría, aún con su rechazo, aún con sus pecados. De la misma manera, Dios no es un Dios que cambie en este mundo. Dios no es hombre para cambiar. Entonces, si nosotros proclamamos grandeza sobre una persona como creyentes de Dios y nos hacemos llamar los que escuchan a Dios, los que pueden hablar en nombre de Él, ¿nosotros escuchábamos a Dios? ¿O Dios sí cambia? ¿O es nuestra opinión la que cambia cuando las cosas van mal? De pronto ya no es Dios. De pronto fue cortado. De pronto fue talado. Y miren gente, para no divagar mucho en este punto, sepan que cuando tienen éxito muchas personas les dirán que Dios está con ustedes. Pero en el momento en que las cosas cambien, la vida cambia muy rápido. Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar, ¿Dios está conmigo? Poco nos lo preguntamos cuando otros nos dicen que Dios está con nosotros. Pero cuando nadie nos lo dice, la pregunta que surge siempre es, ¿Dios está con nosotros? ¿Nos guía? ¿Nos habla? ¿Estamos siguiendo? ¿O fuimos cortados? ¿Fuimos talados? Pero ¿y por qué entonces no morir? Dios es un Dios todopoderoso. Y cuando Él no tiene propósito con una persona, sencillamente esa persona muere. Porque si no, el propósito de Dios se mancha. Y no hay forma de que una persona escape de una muerte dispuesta por Dios. Nosotros podemos escapar y huir de los hombres, como lo ha hecho el rey David, como lo ha hecho Elías, como lo han hecho otros muchos profetas, como lo ha hecho la nación de Israel en sus guerras. Nosotros podemos huir de una muerte terrenal, pero no de una muerte que da Dios. No importa dónde nos metamos, nosotros podemos morir en la oscuridad de nuestra cama. Un día acostados no podemos despertarnos. Entonces, si sabemos esto, que nosotros no somos más que un chasquido de dedos para el Gibor, para Dios Todopoderoso, para Yud-Hei Vав-Hei, el Dios que fue, que es y que será, ¿por qué no morimos? Ahí es cuando empieza a tener todo sentido.
ahí es cuando ustedes en realidad empiezan a escuchar a Dios. En el momento difícil, ante la prueba, en la soledad, donde Dios los empieza a guiar. Y a veces las cosas no tienen sentido para ustedes, pero ustedes ven que suceden. ¿Y cómo pueden saber ustedes que las cosas vienen de Dios? Sencillo, tienen que estudiar mucho la palabra. La palabra de Dios se va a volver su mejor amiga. La palabra de Dios les va a decir qué deben decir y qué deben hacer. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué no viene de Dios? ¿Qué sí viene de Dios? No traten de ser sabios en su propia opinión, y con corazón contrito lleguen a Dios y tengan temor del Señor, porque la obra que se haga es de Él, no de ustedes. No sean avariciosos ni soberbios, para después vanagloriarse de la obra que Dios hace. Y todo eso lo van a aprender por el camino. Y van a entender que todo lo que pasaron y que todo lo que siguen pasando tiene sentido. No porque haga sentido para ustedes, sino porque Dios está ahí. Porque les aseguro una cosa, gente. Si ustedes hacen la voluntad de Dios, Dios va a habitar con ustedes. Si ustedes no hacen maldad, Dios va a habitar con ustedes. Que eso le parezca al mundo que es el bien, depende de quién lo vea. Porque hay mucha gente que confiesa el nombre y viven vidas más terrenales que los que no lo confiesan. He visto más bondad de personas que nunca les he escuchado decir Dios, que nunca les he escuchado decir Jesús, que nunca me han hablado de Dios, que de las personas que lo hacían. Mucha más bondad encontré en otros corazones, y por mucho tiempo no lo entendí. Pero sepan, gente, que siempre y cuando ustedes estén pegados a la voluntad de Dios, así sus acciones no hagan sentido para el mundo, así incluso las acciones que van a hacer no tengan sentido para ustedes mismos, porque la carne muchas cosas no le hacen sentido. Si va acorde a la voluntad de Dios, Dios comanda. Y si Dios comanda, nosotros cumplimos. Y nos aferramos a la promesa de que en el final nosotros tenemos la victoria.